Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta casa, al Colegio de Arquitectos. Hoy es un día un poquito especial, ¿no? Porque, aparte de por otros motivos, bueno, celebramos el centenario de la fundación de la Escuela Bauhaus. Como ya todos sabéis, es un tema especial para nosotros, puesto que está en el origen de, bueno, de lo que casi todos hemos aprendido, de la forma de enseñar y de una cultura que sigue vigente, como muestra pues casi lo que tenemos aquí, ¿no? En los sillones en los que están sentados las personas que nos acompañan hoy, los profesores. Son sillas que, si pensamos que pudieran haber estado diseñadas ayer o que se pudieran diseñar dentro de 10 años, no lo podríamos creer perfectamente, y son diseños que tienen ya pues un siglo o casi un siglo. Son sillas de Marcel Breuer que se llaman Vasily porque se diseñaron en homenaje a Vasily Kandinsky, y el colegio aquí tenemos 4 y 3 de esas sillas pues están aquí. Entonces, yo creo que es una muestra evidente de la vigencia de esa modernidad, de una escuela que, bueno, que junto con otras también que crecieron o que nacieron en esa época, pero que duda cabe que el Bauhaus ha sido y sigue siendo la más influyente. Por lo tanto, y siendo esta la importancia que tiene, pues como podéis imaginar, en todos los colegios de arquitectos, en todas las escuelas de arquitectura y en todas las fundaciones, pues se vienen sucediendo actos que vienen conmemorando este centenario. Y, por supuesto, el Colegio de Arquitectos de Cádiz no podía ser menos. Siempre hemos pensado, bueno, a ver de qué forma podíamos hacer nosotros y rendir este homenaje a esta escuela y a esos profesores y a esos alumnos que luego tuvieron tanta influencia como estoy diciendo. Y yo creo que la idea que se nos ocurrió pues tiene mucha significación y ha sido bastante bonita, y de hecho ha dado lugar a la exposición que algunos de vosotros habéis podido estar ya observando antes de entrar en la sala, porque hemos querido aprovechar para volver a reunir a una serie de que hemos llamado amigos de este colegio, de esta casa, de todos nosotros, que son profesores y arquitectos con los que hemos contado desde hace muchos años para impartir clases, conferencias y todo tipo de actos culturales, y provocar ese reencuentro, ¿no? Ese reencuentro de personas y de personalidades alrededor del colegio, que también nos sirviera para una muestra de agradecimiento y de rendirles homenaje, y que a su vez pues pudieran tener ellos otra oportunidad para estar con nosotros, cosa que por supuesto hay que agradecer enormemente, porque al final lo que volvemos a tener es una muestra de generosidad por parte de ellos, que si habéis un poco visto la documentación, pues la verdad es que francamente no sé qué más se puede pedir. Prácticamente a la llamada de Cádiz, como comentábamos hace un rato, pues todo el mundo acude, y los que no han podido acudir y han dicho que al final que no podía ser, pues lo han lamentado muchísimo y nos han dicho que por favor les perdonáramos, que les encantaría estar, pero no ha podido ser. Y entonces, bueno, pues en ese sentido todo el agradecimiento. En ese sentido, como digo, pues la verdad es que ha sido un lujo durante todos estos años, que yo tengo el convencimiento, por el conocimiento que tengo, que ha sido una labor de muchísimos años de este colegio. Dentro de, cuando nos vengamos a dar cuenta, pues nosotros cumpliremos casi 50 años, o 50 años, yo creo que un poco en una avanzada importante, por no decir en la vanguardia, ¿no? En la avanzadilla cultural en lo que se refiere a los colegios de arquitectos, con la presencia de ponentes y de actividades de primer nivel, que nos ha dado en toda España un prestigio bastante importante. Y como digo, eso es fruto del trabajo y la labor de todas las juntas de gobierno y de todos vosotros, y por lo tanto eso hay que agradecerlo, y la actual Junta de Gobierno ha seguido trabajando en eso con empeño, porque tenemos muy claro que es uno de nuestros grandes patrimonios, junto con otras cosas. También quiero decir que este colegio también tiene otros amigos, que no son solamente las personas que han participado en la exposición y los que están hoy aquí con nosotros, sino que sois todos vosotros, porque aquí hay arquitectos y también veo muchas personas que no sois arquitectos y que sois bastante asiduos, por no decir que sois unos pesados, y que estáis siempre con nosotros y que nos acompañáis y que nos arropáis. Y entonces, en ese sentido, también quiero agradeceros a vosotros que estéis esta tarde aquí con todos nosotros. Y nada, yo voy a pasar ya directamente a presentar. Como veis, es un formato nuevo, hemos retirado la mesa, es una cosa
más informal, pero pensamos que es la más adecuada para seguir redundando en la idea del reencuentro entre amigos, ¿no? Como sabéis, el título, digamos, que preside un poco la jornada de hoy es la reconsideración o la reelaboración de la enseñanza, que fue uno de los factores importantes de la escuela Bauhaus, y nombrándolos por orden alfabético, que puede ser una de las formas y me parece la más adecuada, tenemos a Juan, por orden alfabético de apellidos. Juan Calatrava, más conocido como Calatrava el Bueno, y con perdón de don Santiago, profesor de la Escuela de Arquitectura de Granada y un gran conocedor también, un gran investigador. Maite Muñoz, profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que también ha escrito y ha colaborado con nosotros, y el profesor Carlos Ambricio, que ya muchos de vosotros le conocéis y que también es un... También comentando hace un rato, yo te voy a coger lo que dijiste porque de esto vive uno, de pillarle las ideas a los demás. Y Maite, comentando un poco lo que ocurría en la Bauhaus, dice, ¿qué más daba? Es decir, al final lo importante eran los profesores, eran las ideas, y qué más da de lo que daban clase. Eso era lo de menos. Lo importante es estar en clase con Walter Gropius, con Hans Meyer, con Laszlo Moholy-Nagy, que en realidad se dice Moholy-Nagy, pero si se dice así nadie se entera. Y daba igual que te dieran clase de tapices, de encuadernación, de diseño gráfico, diseño industrial. Lo importante es que eran ellos y las enseñanzas que al margen de eso impartían. Y lo digo porque qué más da de lo que hablen. Lo importante es que son ellos tres que están esta tarde aquí con nosotros y que es un lujo para nosotros que estén ellos. Así que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y adelante. Estamos deseando escucharos. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Bueno, pues empiezo yo y me encargo un poco de controlar. Yo creo que es cierto que se cumple el centenario y es cierto también que pocas veces una palabra ha sido tan clave en un siglo. Hablamos de algo que es centenario y no nos damos cuenta que 100 años significa que han tenido que pasar muchas cosas. Han pasado muchas cosas, pero a pesar de todo hay una evidencia y es los temas que se abren en 1919, cuando después de la Primera Guerra Mundial un grupo de artistas enormemente politizados reclaman desde un cierto planteamiento consejista establecer las pautas del futuro y reclaman situar a todas las artes bajo las alas de la gran arquitectura, están planteando fundamentalmente dos cuestiones que son todavía hoy nuestras cuestiones. En primer lugar, trastocar la gestión de la ciudad, es decir, plantear un sistema de urbanismo, de control del urbanismo, mejor dicho, de control de la gestión que nada tenga que ver con las viejas prácticas decimonónicas. En segundo lugar, establecer una política de vivienda que permita el acceso a la vivienda económica e higiénica a las clases menos favorecidas. La gestión de la ciudad, sea el plan que sea, y la definición de una política de vivienda van a ser constantes no solamente en 1919, sino en el 27, en los 37, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta llegar, digamos, casi hasta los años 80. ¿Qué quiere decir? Para mí, esa especie de continuidad en los problemas, con distintas respuestas, lleva a una primera reflexión importante, y es el mal uso que hacemos muchas veces de la palabra moderno. Lo moderno es lo efímero. Baudelaire lo comentaba, Baudelaire se pasea por el París del 19 mirando escaparates, esa palabra francesa tan clara que es flâner, que es casi deambular. Lo que antes decían nuestras madres o quizá abuelas, recuerdo la expresión, ir de escaparates. Bien, ese ir de escaparates es lo que va a posibilitar, digamos, verlo cómo cambian las cosas y cómo se modifican las cosas. Pero por encima de esa modernidad de lo efímero hay otro planteamiento que es la contemporaneidad. Contemporaneidad es lo que hace que Bauhaus siga siendo actual un siglo después. Contemporaneidad es lo que hace que fundamentalmente empecemos a entender cómo es necesario plantear los problemas que se abren. Les pongo un ejemplo. En 1927, un arquitecto alemán, un arquitecto que nunca va a trabajar como arquitecto, sino como crítico de cine, como hombre de letras, como amigo de Benjamin y amigo de tantos otros, comentar, en 1926, digo, un doble hecho. Él dice
El otro día fui al teatro, yo voy mucho al teatro, comenta, y presencié, con pocas semanas de diferencia, dos espectáculos bien distintos. Por una parte, las chicas de Nueva York, del Radio City Hall, ¿se acuerdan? Las que suben las piernas al mismo tiempo, 56 chicas a la misma altura y con una especie de sincronización perfecta, y dice, quedé maravillado por lo que es la repetición y el gesto mecánico, pero 2 semanas después vi a Negeyev bailando en el ballet y comprendí la diferencia que hay entre la repetición y el arte. No quiere decir que opten ni por uno ni por otro. Quiere decir que en ese 1920 nos vamos a encontrar con 2 planteamientos distintos que son casi en algún sentido la repetición y la singularidad igual de interesantes el uno que el otro. Segundo problema que él dice es en Berlín, en 1926, se reúne casi el 60% de lo que los americanos van a llamar los obreros de cuello blanco, es decir, los empleados, es decir, aquellos que trabajan en los bancos, en los negocios, en las oficinas, en los seguros, etcétera, etcétera, y esta gente, en un cierto sentido, reclama una forma de vida distinta a la que en esos momentos tiene, sea la alta burguesía o sea, por el contrario, el mundo obrero. Entender cómo se visten, entender qué quieren comer, entender cómo se divierten, entender cómo quieren vivir, lleva a un problema apasionante y es abrir el consumo, o abrir, digamos, la producción de los objetos a un mundo que hasta el momento no existía. ¿Qué quiere decir y por qué planteo estos 2 temas? Porque esos son los temas que casi el diseño, por lo tanto, satisfacer las necesidades de una nueva clase con poder adquisitivo y, por otra parte, digamos, debatir sobre si la repetición es digna o no es digna. En 1921-22, Teodoro Sagasti, el catedrático madrileño, bueno, vasco, pero en fin, que de la Escuela de Madrid, se indigna cuando ve que es la producción de casas en serie y dice: producir casas en serie va contra la creación del artista y evidentemente anula lo que es el genio del arquitecto. Sin embargo, es una de las constantes que todos sabemos que se va a plantear a partir de un cierto momento. Por eso yo creo que empezar a pensar en Bauhaus vamos mucho más allá de entender si Bauhaus diseñó cucharillas de café, si diseñó, digamos, determinadas telas o si planteó, digamos, una estrategia de vivienda. Bauhaus está llena de contradicciones. Bauhaus fue al margen de quienes fueran sus directores, al margen de qué cambios hubo en las escuelas con los directores, el cambio de directores, al margen de cómo varió la política de la escuela según estuviera en una, en otra o en la tercera sede. Entender, por ejemplo, al mismo tiempo cuánto los profesores fueron o no fueron independientes y entender cómo aquello explosionó, es decir, tuvo una influencia determinante en la cultura, no ya digo europea, sino occidental, en la segunda mitad del siglo XX, yo creo que es fundamental. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es charlar. La propuesta no es que aquí soltemos cada uno una mini conferencia, cuanto que, en el mejor sentido de la palabra, nos peleemos. Es decir, tengamos opiniones distintas, intentemos matizar y perfilar los criterios que otro haya podido formular y abramos una serie de cuestiones que yo creo que a la postre pueden ser mucho más útiles para ustedes que no oír una especie de conferencia mejor o peor planteada sobre algo que todos más o menos tienen en mente. Por eso, Maite Muñoz o Juan Calatrava, yo creo que son perfectos ejemplos, cada uno con un perfil distinto, de cuál puede ser ese tipo de reflexión. Juan, ¿empiezas? Bueno, así, bueno, adelante. Señor, pues no sé. No, venga, hecho. ¿Sí? ¿Empiezo yo? Sí, saca 2 o 3 temas y vamos a por ellos. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Lo primero que quería decir es, por supuesto, que estoy encantado de estar en Cádiz, en este colegio donde siempre nos tratan tan bien y donde es un placer venir, y además para comentar esta estupenda exposición, que es un modelo de cómo se puede hacer una exposición de pensar con una sencillez enorme. Entonces, bueno, la verdad es que me siento muy orgulloso y agradecido de haber sido convocado para esto ¿Se oye bien? ¿Se oye? Bien. Así que gracias. El Colegio de Cádiz lleva mucho tiempo mal acostumbrándonos a las cosas interesantes que hacen siempre, y es un placer
participar en ellas y mucho más si estoy en una mesa donde me encuentro también acompañado. Bueno, ¿qué decir sobre la Bauhaus para introducir temas como reclamaba Carlos, para ir hablando de cosas? El decano ha dicho una cosa muy peligrosa y es eso de ¿qué más da de lo que hablen? Peligrosísimo decir esto con la gente que estamos aquí, que nos vamos por las ramas, pero vamos a ver si centramos un poco y sacamos unas cuantas cuestiones para el debate. Yo lo primero que querría decir es que han pasado 100 años, pero en el fondo hablar de la Bauhaus no es un ejercicio de historia de la arquitectura. Seguimos hablando de los mismos problemas, seguimos hablando de los problemas de la arquitectura contemporánea, del papel del arquitecto en la sociedad, de la gestión de la ciudad, del problema de la vivienda, de la relación arquitecto-artista, la relación arquitectura con otros ámbitos de la cultura contemporánea. Es decir, el enorme abanico de problemas que en solo 14 años puso sobre el tapete la Bauhaus, en el fondo son problemas que no solo no están cerrados, sino que siguen siendo una base importante del debate contemporáneo. Fíjense, 14 años no es nada, y son exactamente los 14 años de la República de Weimar. Son los 14 años en los cuales la Bauhaus puede leerse como una especie de microhistoria de todo ese momento tremendamente convulso de la cultura contemporánea y de la política contemporánea. Yo creo que la oportunidad de esta exposición y de que charlemos aquí, en esta exposición que también comentábamos antes, no va solo sobre la Bauhaus. Yo creo que una cosa estupenda de esta exposición es que también es un retrato de los personajes a los que estudiamos, pero también de los personajes que hemos sido llamados a cumplimentar estas fichas. Es decir, también ofrece, leer todos estos paneles juntos, ofrece un abanico de lecturas de todo lo que significa la Bauhaus para la reflexión arquitectónica contemporánea. Pero yo creo que sobre todo una oportunidad de cómo frente al mito y frente a los sobreentendidos, esa costumbre de creer que lo sabemos todo, que qué cosa nueva vamos a decir sobre la Bauhaus, pues ni lo sabemos todo y hay muchísimas cosas que decir. Hay sobre todo, creo que poner a la Bauhaus en clave de historia y bajarla del pedestal del mito. Sacar, yo creo, al nivel de la Bauhaus, al nivel de ese caso de estudio excepcional que es la Bauhaus, todas las consecuencias de la crisis del gran relato, de esa crisis del gran relato historiográfico de la modernidad, que nos planteaba una modernidad que alguna vez se ha definido como el modelo historiográfico del lecho de Procusto. Ya saben, aquel mito griego de un personaje con el que acabó Teseo, el mítico fundador de Atenas, que era un señor que tenía una cama de unas determinadas dimensiones y todo el que pasaba por ahí le hacía acostarse, y al que no llegaba lo estiraba en el potro, y al que sobresalía le cortaba los pies. Es decir, al final todo tenía que encajar en esas medidas predeterminadas. Una vez que hemos puesto en crisis desde hace varias décadas ese relato del lecho de Procusto, yo creo que nos emerge poco a poco una nueva Bauhaus llena de contradicciones. Lo ha dicho Carlos Ambricio, una nueva Bauhaus que representa en pequeño todas las contradicciones del problema de la modernidad en los años 20, 30. Una nueva Bauhaus mucho más articulada, mucho más lejana de ese concepto de grupo monolítico, heroico, enfrentado a la incomprensión del mundo de la tradición y de la academia, y nos pone de relieve hasta qué punto el discurso de la modernidad está hecho, no es ni mucho menos una flecha gloriosa teleológica que se dirige hacia el triunfo de la racionalidad, sino una línea quebrada, hecha de encuentros, de desencuentros, de articulaciones muy complejas. Yo creo que todo eso pasa por reescribir una historia que está hecha de múltiples historias parciales, y algunos de estos paneles, cuando se leen despacio,
lo reclaman de una manera evidente. Hay que trazar de nuevo la historia de los personajes que componen la Bauhaus. Las biografías de estos personajes, el discurso biográfico es importantísimo. Yo creo que muchos de los que tenemos una cierta edad nos hemos criado en el seno de un paradigma historiográfico que despreciaba las biografías de los personajes como si fuera algo anecdótico, algo que no tiene que ver con las grandes tendencias de la historia. Y sin embargo, la comprensión de estas biografías, leídas como deben leerse críticamente, pues nos dice mucho. Hoy, sin ir más lejos, hemos comentado itinerarios biográficos de muchos personajes de la Bauhaus que son verdaderamente significativos. Hemos hablado mucho de Hannes Meyer, un personaje clave bastante oscurecido. Habría otros muchos, lo que pasa con Gerhard Marx, por ejemplo, lo que pasa con Itten, con tantos otros, incluso no tan conocidos. Hay que reescribir también, o hay que insistir en la historia de las relaciones de la Bauhaus y la política, demasiado simplificadas, demasiado vistas como un ascenso de las fuerzas de derecha que poco a poco van cercenando todo este mundo de libertad que es el de la Bauhaus, algo que tiene evidentemente su fondo de verdad, pero que no es tan simple como lo hemos pensado siempre. Hay que volver a plantear, y esta exposición nos incita a ello también, y este espléndido catálogo primorosamente realizado como todo lo que hace Ricardo Sánchez Lampreave, pues hay que plantear también el problema de las relaciones de la Bauhaus con el panorama del resto de las vanguardias. Por ejemplo, un episodio nunca suficientemente aclarado ni estudiado, por lo menos que yo sepa, tampoco lo sé todo. Igual resulta que hay un libro gordísimo sobre eso y yo lo ignoro, pero algo nunca suficientemente aclarado es qué pasa con Van Doesburg, cómo transcurre el episodio de la molesta presencia de Van Doesburg en la Bauhaus, que es un poco el choque, esas tensiones que existen entre el discurso fundador de la Bauhaus y el resto de ese mundo de vanguardias que estaba intentando refundarlo todo. Y por supuesto está el gran tema de la enseñanza, el gran tema de la didáctica del arte, que creo que era un poco también el tema específico de lo que debíamos hablar hoy. Y yo creo que todo esto hay que ubicarlo en un panorama, este tema de la enseñanza, concretamente de la didáctica, de qué significa esa idea de la refundación de la enseñanza del arte y de la arquitectura de la Bauhaus. Hay que ubicarlo en un panorama mucho más amplio, un panorama que viene de décadas antes, desde Mackintosh, desde Van de Velde, desde el Verbum o la Verbum, nunca he sabido si decirlo en masculino o en femenino, confrontar con experiencias contemporáneas, el Chutemas, los soviéticos, etcétera. Y yo creo que hay, en todo este mundo de la didáctica de la Bauhaus, hay una clave que me parece importantísima, que es el programa de desaprender, el programa de la fundación de un hombre nuevo. ¿Por qué no hay arquitectura en algo, por qué no hay enseñanza de la arquitectura en algo que se llama Bauhaus? Es la contradicción de partida, la contradicción de fondo, el gran interrogante que hay que plantearse. Y, por cierto, lo de la Bauhaus, como seguramente saben, fue un nombre muy delicado, levantó muchas ampollas. Había incluso muchos integrantes de la Bauhaus no se sentían cómodos con el nombre, que parecía rebajar de rango la escuela. ¿Por qué no hay arquitectura? Porque se trata de fundar un hombre nuevo, de desaprender todo lo aprendido y de estar en condiciones de refundar el espíritu creador antes de llegar a ese momento clave futuro que será la arquitectura. Por eso es tan importante recordar la presencia de Itten, la presencia del Vorkurs, del curso preparatorio, donde también se planteaba otra historia fascinante. La historia de la Bauhaus, yo creo que es una historia que es una madeja
compuesta por muchos hilos de los cuales podríamos tirar. Cada uno de estos hilos nos daría una parte importantísima de la historia de la arquitectura contemporánea, pero al final todos se funden en esa madeja intrincada, muchas veces enredada, que es el panorama de la Bauhaus. El Fourcourt de Itten nos pone sobre el tapete otro tema también importantísimo, que es el problema de arquitectura y cuerpo, el problema de la relación entre el espacio y la corporeidad. Ese problema que está en los ejercicios de Itten, está en el ballet triádico de Oskar Schlemmer, y que nos plantea también toda esa relación con un mundo, yo creo que poco estudiado, que es el mundo de Helleroi, el mundo de toda esa refundación a partir no solo del pensamiento, sino también del cuerpo. Bueno, tengo aquí muchas cosas apuntadas porque, lógicamente, como pueden comprender, la Bauhaus nos incita a hablar de casi todo, pero prefiero cortar en este momento, darle paso a Maite y que eventualmente pues, podamos hablar luego un poco entre todos. Bueno, pues gracias. Y yo también lo primero que quiero es agradecer la invitación a Fernando, a Tomás y al Colegio de Cádiz. Y también felicitarles por la exposición. No es tan fácil hacer una exposición de la Bauhaus con el centenario cuando se han hecho, yo creo que hablábamos que se llevan desde los 50 años, luego se ha hecho los 75, luego los 90 en Chicago, se ha hecho en todas partes. Y bueno, pensar en hacer una exposición pues propia, ¿no?, con un cierto sello, pues no es tan fácil. Y verdaderamente es una idea que bueno, ya se ha comentado aquí, es una idea tan interesante que no solamente es cómo ve alguien la Bauhaus, sino cómo vemos a alguien a través de la Bauhaus, también cómo vemos a unas personas, un pensamiento, a través de confrontarles con esta base común. Luego también se ha elegido personajes, hay muchas decisiones tomadas aquí, ¿no? Personajes, obras, también los autores de los textos, tengo que decir, porque yo soy una de ellas. No hemos elegido la obra, sino que bueno, ha sido como un encargo, de manera que hemos sido confrontados también con alguna cosa que nosotros no hemos elegido, ¿no? O sea que me parece que ya el hacer esta exposición y estos catálogos y luego esta iniciativa pues basta por sí misma para justificar una buena contribución al centenario de la Bauhaus. Bueno, yo voy a tener un poco de disciplina y me voy también a aceptar el encargo, ¿no?, de decir, hoy tocaba hablar de la enseñanza o de la pedagogía de la Bauhaus. Bueno, hay libros inmensos de alemanes tremendos que han estudiado exactamente este tema, ¿no?, de la pedagogía desde todos los puntos de vista, se ha analizado el curso preparatorio, los talleres, tal. Pero yo hay una cosa por la que querría empezar, que es, bueno, estamos a 100 años, ¿no?, y hablamos hoy de la pedagogía de la Bauhaus, incluso en la forma, ¿no?, en la forma en que se establecía, no ya ahora hablaremos algo de contenido, y parece que después de 100 años estamos exactamente haciendo lo mismo que se hacía en la Bauhaus. Hace aproximadamente como unos 8 o 10 años hubo por una revista americana, pude ver que había una especie de asociación de estudiantes de arquitectura, así un poco pues, contestatarios de alguna de estas escuelas bueno, del este de Estados Unidos, que protestaban de una manera directa contra la estructura de los talleres de proyectos. O sea, que decían que los talleres de proyectos nunca se habían puesto en cuestión. O sea, los talleres de proyectos de cualquier escuela, pero de cualquier país ahora mismo del mundo, seguramente de China, de cualquier sitio, de Estados Unidos, de Europa, los talleres de proyectos, la enseñanza de la arquitectura, no cuestiona para nada que la arquitectura se enseña en los talleres de proyectos. Puede tener una serie de cosas añadidas, pero la estructura del taller, incluso la palabra taller, de proyectos que procede de la Bauhaus, no se ha puesto en cuestión nunca. Tampoco se ha puesto en cuestión que la idea de los talleres de proyectos, la idea fundamental, es la de aprender haciendo. O sea, uno no entra ahí para aprender unas reglas, para tener un conocimiento y tal, sino que debe hacer cosas, debe hacer, y al hacer
después con la corrección de sus maestros, de sus profesores, de tal, las críticas, algo contra lo que estos estudiantes americanos llamaban la atención, diciendo que psicológicamente era una tortura tener que aceptar estas sesiones como de crítica permanente a lo que uno está haciendo. Sin embargo, nadie ha propuesto ninguna manera alternativa de enseñar la arquitectura que no sea el taller de proyectos. Es más, hay otras profesiones que no son la de arquitecto y ni siquiera de artes plásticas, como por ejemplo el periodismo o la fotografía, que ha adoptado este modelo bauhausiano de los talleres, diciendo, por ejemplo, talleres de escritura. Se habrá oído mucho talleres de escritura donde uno va escribiendo, le van corrigiendo, pero está sin necesidad de tener que aprender primero unas reglas, tener unos conocimientos previos, ¿no? Y entonces esta hegemonía, ¿no?, de la enseñanza de la Bauhaus por 100 años y que hoy día todavía nadie se ha atrevido a plantear. Yo no conozco ninguna escuela que no funcione con esta estructura de los talleres, con una manera u otra de tener su cierta personalidad, pero los talleres no han sido desbancados por ningún otro sistema. Es más, ya digo que es una estructura pedagógica que se está adoptando incluso por otro tipo de enseñanzas, ¿no? Y una cosa de la Bauhaus también que a lo mejor descendiendo un poco más en los detalles, en la que podríamos entrar dentro de lo que sería esta diferencia que había entre los talleres y este curso preparatorio, que también fue el curso preparatorio, yo cuando estudiaba la carrera, nadie de los que están aquí, algunos sí, a lo mejor Julio, estudiábamos elementos de composición, que era una asignatura que era previa a proyectos, que era muy bauhausiana también, porque era muy experimental desde el punto de vista gráfico, ¿no? Pero lo que había en la Bauhaus también, que a lo mejor tampoco es una de las cosas de las que más se habla, es que en el curso preparatorio sí había como unos ciertos, lo que aquí también se ha llamado algunas veces análisis de forma, ¿no? Análisis de forma o cursos de forma. Y luego los talleres en general estaban asociados a materiales. Por ejemplo, taller de carpintería, taller de pintura en vidrio, taller textil, taller de cualquier otro material, ¿no? Y entonces había como esa especie de dicotomía que conceptualmente es muy poderosa, que es entre la forma y el material, ¿no? Primero había como un análisis formal y después había una especie de paso a la artesanía, al trabajo sobre el material. Lo que yo también comentaba es, antes en relación con lo que decía Fernando, es ¿qué pensamos si entráramos a un taller y sabemos que el pintor Paul Klee va a dar un curso de encuadernación? O sea, encuadernación, la cosa más, digamos, más manual, más de artesanía, y sin embargo era Klee quien lo hacía. Seguramente nos importaba más que ir a un taller de encuadernación que fuera Klee quien lo hacía, ¿no? Y otros también, pues creo que Gropius, que es uno de los que menos se habla de lo que hacía, tenía un taller de dibujo, ¿no? Tenía un taller de dibujo con Meyer y con Adolf Meyer, y otros tenían estos de carpintería, de vidrio, que yo sepa, hay al menos una escuela americana que ha mantenido un poco esa dicotomía entre forma y material, ¿no?, en el trabajo de los estudiantes. Y esta ha sido Cooper Union, ¿no? Cooper Union, al menos en tiempos de John Hedu, que no creo que sea ahora el caso, tenía una estructura en que se hacían análisis formales y además basados también en temas de las vanguardias plásticas pictóricas, como por ejemplo de cuadros cubistas. Y luego una de las plantas de Cooper lo que tenía era un laboratorio de materiales, de manera que los estudiantes podían ir a trabajar directamente con materiales, ya fuera con maderas, con metales, con vidrios,
y hacer sus trabajos sobre el tema del material. Bueno, esto en la Bauhaus tenía esta escisión precisamente porque el curso preparatorio no era un curso que llevara consigo la producción de objetos, sino que era más... También tengo que decir, un poco entre paréntesis, que en el curso preparatorio, al menos el de ITEN, los análisis que se hacían de formas eran casi siempre formas ligadas a lo que sería la tendencia más expresionista, es decir, formas góticas, pinturas de Grünewald, o sea que no era tampoco lo que estamos pensando como en la estética de la Bauhaus, sino formas de otro tipo. Pero luego aparecía también esta vertiente del taller ligado al material. Bueno, esto voy a dejarlo aquí y quería apuntar otra cosa que sería como, bueno, otro tema, que no tenemos por qué hablar todos de los mismos, es qué papel también es algo, porque yo también lo he estudiado y creo que de las cosas que puedo hablar pues son de las que puedo saber algo más, que es el tema del expresionismo. Comentaba Juan Calatrava el papel de Theo van Doesburg en la Bauhaus, que nunca estuvo dentro, sino que tuvo una especie de curso fuera, pero ¿a través de quién fue Theo van Doesburg a la Bauhaus? Pues fue a través de Bruno Taut. Bruno Taut fue un personaje que él no estuvo en la Bauhaus, sin embargo fue una persona que estuvo siempre como aglutinando, presentando, haciendo como esas labores de conexión, ¿no?, entre distintos personajes. Y tanto Bruno Taut como Otto Barnim, que es otro, bueno, Taut vamos a calificarlo como arquitecto expresionista, que es lo que es, y Otto Barnim, fueron dos personajes que, sin estar en la Bauhaus, fueron como catalizadores también de como algunas de las líneas que en la Bauhaus van a ser tan activas. En el caso de Taut es el llevar o promover que todas las artes estuvieran conectadas, o que se tratara de hacer una conexión entre las artes para confluir en el tema de la arquitectura. Él habla en La Corona de la Ciudad como una gran realización de todas las artes, pero siempre bajo la hegemonía de la arquitectura. Y en el caso de Barnim, también él introdujo la idea de que había que introducir siempre la artesanía como parte de la enseñanza de la arquitectura. Bueno, también comentaba Juan que no hay arquitectura Bauhaus. Bueno, esto es una cuestión muy complicada, ¿no? Creo que yo estoy bastante de acuerdo, creo que no hay arquitectura Bauhaus, pero si hay alguna arquitectura Bauhaus, ¿qué podría ser? Desde luego, fijándonos en la exposición, uno de los encargos, o quizá el primer encargo de la Bauhaus de un edificio es la Casa Sommerfeld, que fue un encargo directo, ¿no?, que con unas condiciones también, lo que antes hablaba de los materiales, una casa que tenía que ser de madera, porque la madera existía ahí, de unos barcos y tal, se tenía que hacer de madera. Y luego, Gropius, ¿qué hace? Hace, por supuesto, el edificio de Dessau, con el que ahora voy a acabar esta intervención, pero hace también las casas de los maestros, ¿no? Las casas de los maestros, que son un poco son casas de estudio, con lo cual es algo más que una vivienda, y son casas que tienen mucho que ver con el neoplasticismo, por supuesto, ¿no? Y luego habría un salto hasta la arquitectura que produce el taller de Hannes Meyer, que ya es a final de los años 20, hacia el 28. También yo antes comentaba, yo he hecho un artículo sobre una casa que se hace en la Bauhaus, también es un encargo, que es la casa Nolden, era para un médico, es una casa real, y es una casa en la que ninguno de los que intervino en el proyecto quiso señalarse como autor de la obra, sino como si fuera una obra colectiva que se había hecho en él, una obra que fuera como el resultado de una fabricación, ¿no?, de una obra producida en fábrica. Esa es la casa Nolden que hace Hannes Meyer en el estudio de la Bauhaus. Y luego Mies van der Rohe, que es el tercer director, realmente él hace sus obras más importantes cuando es director de la Bauhaus, ¿no? Hace el pabellón de Barcelona, no, el pabellón de Barcelona es anterior, porque Mies es director del 30 y 33, Barcelona es 29,
pero sí la Casa Tugendhat. O sea que Mies van der Rohe hace los edificios, pero para nada involucrados en lo que es las tareas de la Bauhaus. Y luego el emblema máximo de la arquitectura de la Bauhaus. Decimos, no hay arquitectura de la Bauhaus salvo un edificio que es el edificio más famoso de la historia. O sea, es el edificio de Dessau. No sé si será el mejor, pero desde luego el edificio más famoso de la historia, pero por muchísimas razones. Este edificio, nosotros también en una revista que hemos hecho, también homenaje enésimo a la Bauhaus, hemos hecho como una serie de artículos, 14, viendo cómo este edificio, el edificio del 26, el de Dessau, es tratado por los historiadores de la modernidad. Y de una manera parecida a la que habéis hecho vosotros en Cádiz, en la manera en que cada uno de los historiadores habla de este edificio, no solamente explica cómo es el edificio desde distintos puntos de vista, cada uno desde el suyo, sino que explica la propia, digamos, el propio modo de ver la arquitectura moderna de cada uno de estos historiadores. Por ejemplo, voy a referirme solo a dos. Uno de ellos es casi para el que el edificio de la Bauhaus es más importante, que es Gideon. Gideon toma el edificio de la Bauhaus como, digamos, el emblema de la arquitectura del siglo XX, de lo que él llama el espacio-tiempo, un edificio que no puede ser percibido de una vez, que las fotografías estas de las que es autora Lucia Moli, y que es precisamente el edificio que después utilizará también György Kepes para explicar cómo la percepción de los edificios modernos ha cambiado radicalmente y que el emblema es el edificio de Dessau. Y otro sería el propio Rainer Bannan. Bannan, que hace en los años 60 una historia de la arquitectura donde trae algunos de los episodios más olvidados o al menos que se habían considerado marginales, y también trata de una manera como separada lo que sería la estructura ideológica, pedagógica de la escuela de la Bauhaus y el edificio, o sea, la forma de lo que es este edificio de la Bauhaus, que luego finalmente, pues por ejemplo, Frampton ya en los años 90 dirá que hará un análisis puramente formal de lo que es el edificio, de manera que cada uno de estos autores, todos ellos se detienen en este edificio precisamente para hacer explícito un poco su propia visión de lo que es la arquitectura moderna. Bueno, yo creo que por ahora creo que no hemos concluido casi nada, pero bueno. Yo pensé que íbamos a hacer un coloquio y entonces no sé cuál es mi misión. Si me conferís la capacidad para cortar a los ponentes después que lleven 20 minutos y centrarnos en temas de discusión, o hacemos pequeñas intervenciones cada uno, que me parece igual de digno. Pero me gustaría recibir instrucciones de la jerarquía. No lo digo. Bien, lo digo porque, vamos a ver, cada uno ha planteado temas que son apasionantes. Yo propondría coger 2 o 3 temas y centrarnos discutiendo, no con ponencias. Por ejemplo, Juan plantea un tema que yo creo que es interesante. Durante los 14 años de Bauhaus pone sobre la mesa pone sobre el tapete una serie de problemas. Pregunta que yo haría: ¿los problemas que planteó Bauhaus, cuáles fueron? ¿Fueron problemas originales o fueron problemas de la sociedad de aquellos momentos a los cuales Bauhaus dio una respuesta específica? Si son problemas originales, ¿cuáles son? Si son problemas que no son originales, ¿en qué se diferencia su propuesta de las que dieron otros? Y ahí entraríamos, por ejemplo, con la relación con el resto de las vanguardias. Por ejemplo, otro problema que plantea Juan, que yo creo que es fundamental, es no solamente entender la originalidad de los problemas y la originalidad de las respuestas, sino entender precisamente, profundizar en las relaciones de Bauhaus con el resto de las vanguardias. Las vanguardias contemporáneas. ¿Hubo relación? ¿No hubo relación? ¿Hubo ignorancia? El problema, por ejemplo, de la enseñanza. ¿Qué se enseñaba? ¿Se enseñaba, digamos, soluciones concretas? Maite, yo creo que ahí lo apunta muy claramente que no, sino fundamentalmente el concepto de lo que son los materiales y la sensibilidad. Cuando yo hablaba, por ejemplo, de las chicas de las piernas y hablaba, por ejemplo, de Nureyev, decía uno es lo mecánico y el otro, por el contrario, es lo artístico, es decir, el material. Nureyev bailando eran los ballets rusos del año 26-27, es precisamente eso. Entonces yo creo que
hay un problema importante y es la ruptura que plantea, que señala, por ejemplo, toda la cultura de esos momentos, es decir, la cultura que surge de los años 20, la ruptura con la historia. A partir de un cierto momento, la historia no interesa. Se es consciente que es necesario crear una nueva sociedad. Hay una anécdota que está muy clara. Santelia, como todo el mundo sabe, pertenece a una gran familia de la aristocracia italiana, etcétera, etcétera, y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, naturalmente él se alista, pero no se alista en un batallón de húsares de la princesa con el pompón y el caballo y no sé cuántas cosas, sino en un batallón de ciclistas, porque la bicicleta sustituye al caballo. Es decir, la modernidad entra, digamos, en ese cotidiano. ¿Cuánto tiene que ver, aunque nos podamos reír, la bicicleta con el espíritu de Bauhaus? Es decir, ¿cuál es el papel entonces, digamos, de esa especie de opción, de alternativa que se plantea? Maite ha planteado un tema que yo creo que es apasionante, es ¿hubo una arquitectura del Bauhaus? Bueno, yo decir que, por ejemplo, que el edificio de Dessau es el más importante de la humanidad, eso me recuerda a cierta prensa monárquica de la mañana, que dice esa especie de butad constantemente. Yo nunca diría que un edificio es el más importante del mundo, pero sí es evidente que es importante. Pero ¿fue Bauhaus capaz de lanzar una propuesta? Es decir, en este catálogo tienen ustedes, en una de las imágenes, el concurso que monta Gropius sobre la prefabricación. Cómo a partir de 6 elementos prefabricados, variándolos, el problema de las variaciones y las combinaciones, se obtienen una serie de respuestas. ¿Qué es moderno? ¿Es moderno, digamos, ese juego de la repetición o es moderno, digamos, el edificio de Dessau? El edificio de Dessau, yo me atrevería a decir, es una composición formal que no tiene nada que ver con el espíritu de Bauhaus. Es la contradicción máxima con respecto al espíritu de Bauhaus. Pero lo pongo encima de la mesa porque me puedo equivocar. ¿Qué te parece? Bueno, no, yo igual que no diría que el edificio es el más, no creo que haya dicho de la humanidad, creo que sí como... de la historia. Bueno, no, para los historiadores modernos, ha sido el elemento que todos han tomado como bueno, pero lo que tampoco diría es que hay un espíritu Bauhaus que puede ser o no contrario al edificio. O sea, el espíritu Bauhaus, hay tantos espíritus. Primero que lo de la Bauhaus, es verdad que tiene que ser nombrado como algo, pero no es nada unitario, Incluso las ideas que haya como más, yo también diría vosotros, por supuesto Carlos, Juan también, sois más historiadores, esta idea de que en la... Exclusivamente. Bueno, más historiadores que yo, y exclusivamente solo historiadores. Bueno, pero que esta cosa de que la historia en la Bauhaus había un rechazo hacia la historia, de manera que la historia era un lastre, bueno, esto que se debía desaprender lo que se supiera. Sí, sí. Esto también procede un poco del pensamiento del expresionismo. Tabla rasa, nada, en meterse a un taller y hacer lo que sea. Es esto también, o sea, no entiendo muy bien, Carlos, qué quieres decir con el espíritu Bauhaus en contra de... ¿Qué es el espíritu Bauhaus en contra del edificio? Perdón, si yo no he dicho el espíritu Bauhaus, yo he dicho que tú has hablado de momento, ¿existe arquitectura Bauhaus? Sí, eso es lo que yo quiero decir. Esta pregunta, sí, yo no sé, yo creo que no existe arquitectura Bauhaus, claro, creo que no, pero no porque sea contraria al espíritu de Bauhaus y tal, sino porque no existe, porque verdaderamente, además, los directores de la Bauhaus, Mies excluido, los otros dos, ahora diré de Mies, tampoco el tema de la vivienda unifamiliar, por ejemplo, que era el punto donde se estaba trabajando en las vanguardias, digamos, la arquitectura moderna arrancó por ahí su campo más experimental. Le Corbusier había hecho ya viviendas para esta época y las haría, que estaban muy por encima de lo que la Bauhaus hizo. O sea, la Bauhaus, y luego a la Bauhaus, ¿qué le interesó? Lo que tú has dicho, pues, a estos directores, hacer vivienda colectiva, hacer barrios. O sea, hacer barrios. Hannes Meyer pues hizo esa casita para el médico, pero realmente lo que le interesó hacer los barrios. También Gropius también hizo barrios, o sea, hizo barrios de vivienda colectiva, y por supuesto la investigación de la vivienda unifamiliar iba por otro lado, y Le Corbusier estaba muy por delante de lo que hizo la Bauhaus. Arquitectura Bauhaus creo que no existe como tal, y ni siquiera el edificio de la Bauhaus. El edificio de la Bauhaus es como un cierto hito para que los historiadores de la arquitectura, vosotros sois historiadores,
lo hayan tomado como un motivo para exponer también sus visiones de lo que es la arquitectura moderna. Para unos será un ejercicio formal, como tú dices, para otros será una... Bueno, creo que es Tafuri el que dice... yo me tocó hacer la reseña de lo que decía Tafuri. Apenas les interesa el edificio de la historia contemporánea, pero lo que sí dicen es que tendría como dos aspectos que les interesaba. Uno, que es una especie de tejido de ciudad, porque no es un edificio, sino que el propio puente hace como que realmente es un germen de tejido urbano. Y la otra cosa es que tiene una cierta estructura como de lo que es la propia estructura ideológica de la enseñanza de la propia escuela. Pero el edificio en sí, como análisis formal, a Tafuri y Alcón no les interesa. Sin embargo, Frampton sí le interesa. No, vamos a ver, si es que para mí, yo lo que en mi planteamiento y en mi forma de querer entender qué fue aquella arquitectura, frases del tipo, Le Corbusier está muy por encima, o decir, por ejemplo, va muy por delante, para mí no quiere decir nada. Hombre, pues yo creo que Le Para Corbusier mí, tiene un historiador obra... no quiere decir más que una apreciación subjetiva, Es subjetiva. porque no sé lo que quiere decir ir por delante ni muy por encima. Pues, pero eso es lo que te quiero decir. Es subjetiva. Entonces, a mí me interesan los problemas y Bauhaus yo creo que fue una fuente de problemas y nos detecta los problemas de una sociedad en un momento. Y si entendemos esos problemas y entendemos cuánto en el momento actual hay problemas, hay similitudes, podemos entender la enseñanza de lo que fue aquello. Eso es lo que yo quería más o menos plantear. No sé qué opinas, Sí. Juan. Bueno, yo creo que efectivamente la Bauhaus es sobre todo un gran elemento de detección de problemas de la modernidad y me parece que hasta ahora, claro, son tantas cosas que me parece que hasta ahora no hemos hablado suficiente de la articulación interna de la Bauhaus. Como nos estamos preguntando sobre el espíritu Bauhaus, evidentemente no existe o existe de una manera muy problemática y sobre todo lo que existen es como mínimo dos Bauhaus. La que está mucho más ligada al expresionismo. Maite ha destacado muy oportunamente la influencia enorme de Bruno Taut, de todo el mundo de la Glashütte, de toda esta ebullición de ideas que están en la primera Bauhaus, en el manifiesto, en ese mundo, por ejemplo, donde el cristal, en lugar de ser lo cristalino, en lugar de ser un elemento industrial, recupera todas esas valencias simbólicas del cristal mágico, del folclore, de los cuentos, etcétera, y esa primera Bauhaus y luego la segunda Bauhaus mucho más maquinista, un giro que no fue ni mucho menos pacífico, que esto muchas veces no se cuenta, un giro que dejó muertos por el camino, que gran parte de los integrantes de la Bauhaus no estuvieron en absoluto de acuerdo con pasar de ese mundo más ligado al expresionismo al mundo mucho más maquinista. No hemos hablado suficientemente del tema de la articulación de la enseñanza, esos talleres bicéfalos que había al principio, donde el taller estaba dirigido por un artista y por un artesano, todo ese mito de la reunificación, esa idea que late en la Bauhaus y que está también en Le Corbusier y que está también en otros muchos sitios, de que el momento en el que en el Renacimiento se separaron el arquitecto y el ejecutor, es decir, en el momento en que se separaron mano y cerebro, el arquitecto empezó a ser el señor que hacía dibujos, que trabajaba con la mente, que otros ejecutaban, todo eso que se ejemplifica siempre en el episodio de la huelga de la cúpula de Florencia y Brunelleschi. Todo ese momento para Gropius, para Le Corbusier, para Taut, para todos estos personajes, es un momento trágico de la historia de la arquitectura y se trata de reunificar todo esto. Y sin embargo luego, a partir de 1923-24, se acaba todo este mito, se acaba esta bicefalia y se vuelve a una enseñanza de taller mucho más en el sentido que comentaba Maite. Es decir, son dos Bauhaus, no tienen más que echar un vistazo a los paneles y ver incluso la imagen de los propios protagonistas. Si comparan la imagen de Johannes Itten con esta especie de túnica pseudo-budista, de estos cultos Maddarnam, etcétera, si comparan la imagen de Itten con la de Laszlo Moholy-Nagy, que parece ya un personaje, digamos, sacado de un taller
más maquinistas en el sentido estricto de taller, pueden ver, o si comparan los dos sellos oficiales de la Bauhaus, los sellos de ponerle el sello a los documentos, cómo se pasa del primero, que es una especie casi de trinacria, al segundo de Schlemmer, que es un rostro geometrizado, pues podemos ver un poco todo esto. Es decir, ¿cuál era la pregunta, Carlos? Qué voz más bonita No, es que son sí, tantas... Es hablar y es confrontar opiniones. Y yo creo que, a mí lo que yo creo que es más interesante es, con dos personas a las que respeto lo infinito, intercambiar, pelearnos como nos podemos pelear en una cena. Es decir, no es otra cosa, lo que pasa es que lo hacemos ante testigos. Yo, por ejemplo, no sé, hay un tema que recuerdo, Juan, y es Fernando García Mercadal, el aragonés madrileño, como queramos llamar, visita en 1926 Bauhaus. He encontrado documentación y comenta lo que ve. Vuelve a España y en una revista de vanguardia, que es la Gaceta Literaria, hace una encuesta sobre arquitectura, donde hace 3 preguntas. ¿Cuándo cree usted que entrará el movimiento moderno en España? ¿Qué opinión tiene usted de tal o del Corbusier, o de Odu, o de Gropius, etcétera? Y una tercera pregunta que no viene a caso. Y hay 2 respuestas sorprendentes. Una, la que Martín Domínguez y Carlos Arniches le dan, cuando a la pregunta de cuándo entrará el movimiento moderno en España, ironizan y dicen, entrará el 27 de septiembre de 1934 por la frontera de Portbou. Es decir, no consiste en que entre el movimiento moderno, consiste en que en España se tome conciencia de los problemas que han provocado determinadas respuestas. Ese es un tema. Segundo tema, Luis Lacasa, un arquitecto enormemente culto, un arquitecto, quizá no tan buen arquitecto como el resto, pero con una gran cultura arquitectónica, a la pregunta de qué arquitecto prefiere usted, qué le parece a usted Le Corbusier, da una contestación lapidaria y dice, a mí no me interesa Le Corbusier, periodista y charlatán, me interesa el arquitecto humilde. Bien, el arquitecto humilde es precisamente el arquitecto de la artesanía. El arquitecto humilde es ese que no proyecta casi con lápiz blando, sino que por el contrario está proyectando con lápiz duro. Tú lo sabes mejor que yo, la famosa entrevista que se tiene en un cierto momento a Juan Daniel Fullaón de Carlos de Miguel con Secundino Zuazo, y hablan con Secundino Zuazo de cómo había trabajado en los años 18, 20, 22 con Antonio Palacios. Antonio Palacios es el que hace el edificio Correos de Madrid, es decir, esa especie de cosa. Y la pregunta que le hacen es, ¿y por qué usted dejó, don Secundino, de trabajar con don Antonio? Y la respuesta es terrible. Dice, en primer lugar, porque don Antonio no utilizaba nunca la goma y yo lo utilizo mucho. En segundo lugar, porque don Antonio trabajaba con un 4B y yo trabajaba con un 2H, trabajaba con un 4B y yo con un 2H. Es decir, proyectaba casi con barra de sanguina. Y en tercer lugar, porque don Antonio trabajaba a escala 1,500 y yo a escala 1,50. Eso es la modernidad. Eso es la modernidad. La modernidad significa dejar de proyectar en abstracto, dejar de entender lo que es esa especie de pseudoexpresionismo nostálgico que hay en cierto momento y empezar a entender la arquitectura como disciplina. Y esa arquitectura como disciplina es la que va a entrar en España muy tarde, pero va a entrar. Sobre esa base, por ejemplo, entramos en el tema, ¿qué es la arquitectura humilde? ¿Y qué es la gran arquitectura? ¿Qué es lo que Corbusier? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el mito de Le Corbusier de Plan Voisin o tantos y tantos proyectos que conocemos, o la exposición de París del año 25? Que cuando Bergamín va a ir a verla dirá, en España no se mueven ni las hojas de un rábano. ¿Quién está haciendo en el año 25 ese tipo de arquitectura? Nadie. Pero entendamos que la enseñanza no se centra exclusivamente en las lecciones, se centra en el debate entre 2 formas de entender la arquitectura. Como tú muy bien dices, la de los talleres, la de la plástica, la de la arcilla, la del cristal, la de la madera, y por otra parte esa arquitectura pues que todavía se dedica a dibujar estatuas y a lavar. Yo no sé si a muchos la palabra lavar les dice algo, pero en fin, espero que todos recuerden lo que era el lavado, y el planteamiento distinto. ¿Qué es Bauhaus? Bauhaus es lo que rompe con la academia. Bauhaus es lo que se une y se une simultáneamente en toda Europa desde el año 19 hasta pasado la escuela de Ulm, en España, en Madrid, recordar Julio Vidaurre y Antonio Fernández Alba cuando empiezan ya a plantear un quiebre y una reforma, Roberto Puig Adán,
personaje desconocido, pero en fin, en Andalucía todavía tenéis, en Almería, algunos ejemplos estupendos que hizo en Nerja, etcétera, etcétera, Dios mío, en Níjar, perdón, iba a decirlo en solo. Ahí tenéis, digamos, ese quiebro que se plantea en cierto momento. Y aquello fue común a la Europa de esos momentos. Por encima de lo que pueda ser el debate sobre Theo van Doesburg, por encima de lo que pueda ser, esta mañana en la comida se planteaba una cuestión importante. ¿Por qué Gropius es antipático? Porque traiciona. Porque Gropius, el Gropius del año 19, no es el Gropius del año 27. El Gropius del año 19 es el que está contando Maite Muñoz, es el que está planteando esa nueva cultura, el que quiere hacer el hombre futuro. El tema del hombre futuro, o de la mujer futura, recordemos el mito de la nueva era, el de la nueva Eva, es decir, casi va a ser Metrópolis, es decir, va a ser la mujer perfecta, va a ser la mujer mecánica, etcétera, etcétera. Ese mito de la nueva sociedad en el cual el hombre se va a integrar es precisamente lo que algunos están intentando dar respuesta desde la arquitectura. Y nos vamos a encontrar, por el contrario, ¿en qué acaba convirtiéndose en apenas 6 años Bauhaus? En una escuela de consumo, en una escuela que dibuja telas. Es la crítica que hace Hannes Meyer. Llego a ser director de una escuela en la cual rechazo y repudio precisamente su práctica. Esa es la tensión. Pero esa tensión la vemos en Italia, la vamos a ver en Holanda, la vamos a ver en Inglaterra, la vamos a ver después en Estados Unidos, la vamos a ver en la Unión Soviética de aquellos momentos, Rusia, como queramos llamarlo, y la vamos a encontrar en España. Para mí, ese debate es, por ejemplo, ¿qué es Gropius? ¿Qué es Le Corbusier? ¿Cuánto Le Corbusier tiene o no tiene que ver con Bauhaus? ¿Cuánto la enseñanza de Bauhaus realmente fue el detonante para una serie de quiebros? No sé qué... Bueno, yo lo que también os diría es de tantas cosas, de si realmente la Bauhaus a 100 años vista, que estamos ahora, ¿por qué interesa tanto? O sea, ¿por qué interesa tanto? Porque realmente es muy difícil encontrar que no haya en algún sitio del mundo tal que no se esté haciendo algo sobre la Bauhaus, sea en cualquier país, en cualquier sitio, con un motivo o con otro, ¿no? En Chicago, pues porque fueron ahí tal, en Madrid por tal, aquí por cual. O sea, ¿por qué interesa tanto? Yo creo que llegados estos centenarios, en general, no siempre, pero siempre suelen ser algo revisionistas, con bastante razón, ¿no? O sea que ya decimos, bueno, eso que pensábamos que eran las cosas, empiezan a salir las cosas turbias, tal. En la Bauhaus siempre se ha sabido las cosas turbias, no es que se están descubriendo ahora. O sea, la Bauhaus confluye en muchas cosas, confluye en muchísimas cosas de temas políticos, de temas biográficos, de temas personales, de acontecimientos más coyunturales. Pero, ¿por qué interesa tanto ahora? Mi pregunta sería si interesa tanto porque hay muchas cosas de la Bauhaus que están ahora activas, o sea, porque son activas, no interesan solo como una mirada retrospectiva, es decir, es que esto pasaba, lo ve uno desde fuera y tal, o bien porque es que realmente estas cosas también pasan. Por ejemplo, las escuelas de arte y arquitectura son un modelo que ahora mismo esté activo, o sea que esta especie de integración de las artes no es raro encontrar, ¿no? En escuelas, departamento de arte y arquitectura y tal. El tema de la artesanía, el tema del trabajo manual, toda esta serie de cosas o de trabajos en talleres, ¿es porque ahora realmente el tema de la Bauhaus es algo activo en nuestras vidas, en nuestras enseñanzas, en los profesores, o bien, y yo vuelvo a insistir en el tema de la historia, ¿cómo ve la historia una Bauhaus que rechazaba la historia? Como el nacimiento de una nueva era. Es decir, Bauhaus sigue interesando porque es la cabaña del hombre contemporáneo. Y entonces queremos entender la cabaña y queremos entender cómo, digamos, el hombre juega. Y entonces, claro, la historia de la Bauhaus apasiona, porque está planteando, por decirlo ya, problemas que no tienen nada que ver con la academia. Ya no estamos hablando del dórico ni del jónico, ni de si este es un toro o una Escocia de no sé cuántos centros. Es decir, es cuando empieza a debatirse qué es la vivienda y cómo se puede industrializar la vivienda y cómo se puede... Por ejemplo, tú has dicho antes una frase que tú me decías, no sé cómo comentando, que Gropius o no sé quién habían hecho viviendas. No es que hagan viviendas, es que dan respuesta a un problema concreto desde un punto de vista específico.
Es decir, no es que hagan barrios, es que asumen lo que es la palabra alemana Stadtbaurat, es decir, el consejero en la construcción de la ciudad. Lo que aquí mal traducido sería el gerente municipal, un gerente municipal con capacidad para establecer políticas de vivienda. Entonces, yo creo que Bauhaus fue el punto de partida de nuestro cotidiano hoy. Yo no quiero ser moderno. A mí la palabra modernidad me produce sarpullido. Yo quiero ser contemporáneo. Y el principio de mis problemas es precisamente esa escuela de Bauhaus. Esa es su grandeza, con distintas soluciones. No sé si me explico. Bueno, yo lo primero que es que preguntaría a los anfitriones a qué hora sí, y también si alguien del público quiere intervenir. Por supuesto. 10-15 minutos. Sí. Venga, perfecto. Y si alguien quiere... Y si alguien... o alguno de vosotros. La sala está ahí muy a gusto. Sí, allí hay alguien que quiera hablar. Como antiguo alumno tuyo, Carlos, ¿Aprobó? me ha venido haciendo memoria que a lo mejor estoy confundido. En una de tus brillantes clases no es hacer la pelota, es que la pelota. No, si estás aprobado, estás aprobado. Alguien dijo, yo lo invité tú, que le vino muy bien, irónicamente, que las tropas hitlerianas cerrasen la escuela. ¿Recuerdas algo de eso? En el sentido de que cogió más fama de la que a lo mejor tenía. Sí, eso lo hemos comentado en la mesa. Sí, yo pienso eso. Es decir, creó un mártir. Nos olvidamos que las tropas hitlerianas, es decir, el que cerró la escuela, abrió la escuela al día siguiente, con otro director y otro planteamiento, que ya no era el de crear esa contemporaneidad, sino el del mirar al pasado. Es decir, empezamos a hablar de lo que era el pastiche regionalista. El director de la nueva escuela fue Schutz Naumburg, que había publicado 9 tomos sobre la arquitectura popular alemana, el Heimatstil, el estilo. La palabra Heimat es una palabra difícil de traducir. Yo creo que la palabra más próxima que todos vamos a entender es lo que los gallegos llaman el terruño. Es decir, el lugar nuestro de referencia, que en castellano yo no sé qué sería el terruño, pero todos lo entendéis. Es decir, esa especie de lugar de la tierra de los padres, el Vaterland, entender lo que es el Heimat. Yo ahí creo que hizo precisamente esa especie de abandono del futuro y la vuelta al pasado. Entonces creó un mártir, y ese mártir es lo que a todos nosotros, superado la reacción regionalista, yo creo que a todos nos sigue motivando y nos sigue apasionando, ¿no? A mí me da igual, por ejemplo, tanto me da Taut o tanto me da Le Corbusier como me da, por ejemplo, los proyectos de Bauhaus. Todos me interesan por igual, porque todos dieron distintas soluciones a problemas comunes. Problemas para mí, ¿cuáles son los problemas comunes? No tanto las soluciones. Es decir, ¿cómo se define? ¿Quién sienta las bases de la contemporaneidad? Yo creo que estarás de acuerdo con que hoy, por ejemplo, en cualquiera de los pueblos o en cualquiera de las áreas de las capitales o del entorno, de los núcleos próximos a las capitales andaluzas, hay un problema de vivienda. ¿Cómo se resuelve ese problema? ¿Cómo se ha planteado? ¿Cuáles son las dotaciones? ¿Qué son los equipamientos? ¿Qué fue, por ejemplo, después de la guerra, regiones devastadas? ¿Cuál fue la política de colonización? ¿Qué fue la obra sindical? ¿Qué fue el Instituto Nacional de la Vivienda? Y a partir de ahí entendemos que si yo comparo puedo valorar cuándo se dieron respuestas completas o incompletas. Entonces, cuando yo decía que los nazis habían hecho grande a Bauhaus, entendamos bien, no es que yo esté en absoluto justificando, ni amparando, ni defendiendo, no, quiero decir que crearon, bueno, pues el mártir, y muchas veces el mártir no sirve para ciertas cosas, pero yo sí creo yo creo que desde 1920 1919 vivimos una serie de preguntas constantes. Es decir, bueno, quizá ahora con la arquitectura de los STAR pues se ha roto el esquema, pero no sé. Por favor. No es paradójico que una escuela que rompe con la academia, y si no es paradójico que una escuela como la otra rompe con la academia, y es precisamente lo que la hace grande, al final vuelva a la academia como niños. Claro, bueno, pero es que claro, sí, bueno, claro, es totalmente paradójico, es que
Para mí sí, no sé tú, Maite, que... Claro. Es paradójico que Mies, por ejemplo, el director del Bauhaus, proyecte el pabellón de Barcelona, que no tiene nada que ver con claro, es decir... Proyecta antes, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, sí. Pero quiero decir, en un entorno de meses, ¿no? Me refería que en un arco de tiempo relativamente breve pasamos de una postura radicalmente en contra de la academia a un único final que, bueno, es una vuelta incluso a la enseñanza más académica, la enseñanza de imitar al maestro, ¿no? Que en ese sentido parece que la arquitectura no vuelve al principio. ¿Tiene sentido que la arquitectura soviética en un cierto momento abandonara la reflexión de Gizmo sobre la célula F y se centrara en aquel monumentalismo clasicista? Pues no, es otra contradicción. ¿Cómo es posible que desde determinados supuestos políticos se diera, pues no sé, es decir, claro que se... Pero no, perdón, perdón. No, yo solo decía que si Mies van der Rohe, también por la época en que dirige la Bauhaus, sería el director menos bauhausiano de los tres, claramente, porque parece que podemos establecer entre Gropius y Hannes Meyer como ciertas incluso antagonismos y tal, pero porque sí que claramente Hannes Meyer supone una alternativa muy potente a lo que había sido Gropius, pero en el caso de Mies yo creo que es un personaje que dirige la Bauhaus, pero no es muy bauhausiano, ¿no? En el sentido de que yo creo que muchas de los presupuestos de la escuela no le cuadran muy bien a Mies, ¿no? Ni a su obra ni a él personalmente. Bueno, las cosas que se explican de Mies enseñando luego en Chicago es completamente antagónico a lo que a estos talleres. O sea, de hecho, antes hablábamos, charlando, recordáis que estábamos hablando, incluso preguntándonos, un poco retóricamente, porque en el fondo sospechamos la respuesta, si Mies le dio a la Bauhaus más de lo que la Bauhaus le dio a él. Es decir, es una cuestión importante. Mies transformó a la Bauhaus en una escuela de arquitectura totalmente y rompe por completo con todo lo que era la tensión intelectual que había caracterizado a ese experimento. Como luego, tú has explicado lo de Van Desburg, Mies rompió con Van Desburg, que lo que explica un poco la ruptura con la Bauhaus, claro, porque no estaba de acuerdo en que él pretendía, era más arquitectónico que artista, y por lo tanto las tendencias del neoplasticismo y tal, en el grupo G, que es el que formaron ellos, al final no estaba de acuerdo en esa especie de predominio de la vertiente plástica, ¿no? y nunca estuvo de acuerdo. Entonces, ahí también en la escisión entre Van Desburg y Mies se explica que la propia, yo creo, una dirección de la Bauhaus un poco especial también. Y luego además un poco retomando con lo de los nazis cerrando la Bauhaus en el 33, también un poco ese mito del Mies exiliado, antinazi, etcétera. Mies se queda en Alemania hasta el 37. Intentó durante mucho tiempo... Por lo menos 4 años. Intentó durante mucho tiempo ser el arquitecto, ser uno de los arquitectos del régimen. Y se fue a Estados Unidos en el 37 cuando vio que el régimen nazi no quería nada con la modernidad. Que el arquitecto era Schulze-Naumburg y Paul Ludwig Strauss y Esper y toda esta gente, pero solo en ese momento se marcha y no a un exilio político, ni muchísimo menos, sino un exilio profesional. En este sentido, vamos apuntando lo que dice Juan, tiene toda la razón, recordar que el pabellón de París del año 1937, el primer encargo lo recibe Mies, y es cuando se va que se lo tienen que encargar al que viene, ¿no? Sí. Es decir, que Mies no es un arquitecto perseguido por el nacionalsocialismo. Lo que pasa es que se va a escapar como también Monatz, por ejemplo, en el 42. Pero yo creo que la pregunta ha sido muy interesante. Yo agradezco la pregunta porque plantea esa especie de... que la historia no es lineal, que está llena de contradicciones. Pero si nuestras vidas son un lío, ¿cómo no ser lío lo que pasó en la arquitectura durante 90 años? No sé. Más sala, más preguntas frescas. Más sala. Más sala. Más preguntas frescas. Tomás. ¿Cortamos? Pues ¿Cómo lo... cortamos. Sí.
bueno, pues a vosotros ya por... Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, Carlos, Maite. Yo creo que ha sido también una muestra un poco de, y yo creo que con esto pasamos ya, como luego aquí pues puede ser un poco jaleo y a lo mejor todos no podemos enterarnos, yo creo que podemos pasar a introducir y hacer la presentación de la exposición. Y en ese sentido decía que, bueno, que un poco lo que acabamos de ver y de vivir aquí en la sala, pues es un poco lo que también ha pasado con la preparación de la exposición. Es decir, aunque son personas conocedoras de la Bauhaus y de la historia de la arquitectura, pero también aporta una visión muy personal. Como decía antes Maite, los textos han sido pues un encargo. No han hablado o no han escrito cada uno de ellos 400 palabras sobre algo que les interesaba o que les apetecía, sino que el colegio les ha puesto, el comisariado de la exposición les ha puesto en la diatriba de tener que aportar una visión particular. Y en ese sentido creo que hay una aportación importante, una aportación singular, una aportación fresca y novedosa, porque se trata de la visión de determinados arquitectos y profesionales con respecto a ese asunto concreto que han seleccionado los comisarios de la exposición, porque son los que, digamos, un poco llevan el hilo argumental que queríamos tener en esta exposición. El título de la exposición, como ya sabéis, es Reencuentros en torno a un centenario, y tiene esa doble, digamos, el doble sentido que os explicaba antes, el reencuentro con la Bauhaus por su centenario y también el reencuentro con nuestros profesores también, con muchos amigos de la casa. Yo quisiera ahora, en cualquier caso, como en toda exposición, yo creo que los comisarios deben de intervenir, que son los que conocen la exposición y las que han trabajado en ellos. Vaya por delante, porque luego yo creo que deben de terminar ellos un poco con esto, que creo que hay que agradecer enormemente y felicitar por el trabajo tanto a los comisarios, a Ricardo Sánchez Lampreave, que además ha editado el catálogo que tenéis en las manos, que es un placer poder regalároslo como muestra de afecto y de reconocimiento, como he dicho antes, por vuestra insistencia y por vuestra asistencia a todas estas conferencias, estos ciclos culturales que hacemos. Como digo, Ricardo por un lado, Tomás Carranza, que siempre lleva más allá de lo razonable el contrato que tiene con la casa, por decirlo de una manera, y al que le debemos mucho de lo que somos. Y también a Maripi, que estaba por ahí, que no te escondas, que te veo, que ha sido la encargada de todo el diseño y la imagen gráfica del catálogo. Y me falta alguien que creo que es Manuel, ¿no, Ricardo?, el que ha diseñado la imagen gráfica o la exposición. Así que, si no os importa y queréis decir algo, contarnos algo de un poco, bueno, de cómo habéis orientado esto y cómo ha transcurrido. Ricardo, no te cortes, que tú hablas muy bien. Claro. No, yo creo que habrá que esperar a septiembre y obtener el sumatorio de conversaciones y de intervenciones para ir desbrozando cosas, ¿no? Y yo creo que lo que ha quedado claro esta tarde es que el tema es arduo y que tiene muchas entradas, ¿no? Pues muchas sugerencias. Yo creo que todos tenemos, ¿por qué la Bauhaus? ¿Por qué seguimos teniéndola? Pues porque se ha dicho, ¿no? Identificamos en aquellos años lo que somos hoy. Nos sigue interesando, nos pese más, nos pese menos, si hablábamos en la comida, nos sigue interesando más hoy Le Corbusier que Peter Smithson. Nos siguen interesando más los años 20 o 30 que los años 70, o los atendemos más. Yo creo que en aquellos años está el origen de lo que somos, esa cabaña, ¿no?, que decías, moderna. El tema es tan complejo, a mí creo, el estrangulamiento político, ¿no?, se ha dicho, es el estrangulamiento económico. Los tejidos que se han mencionado despectivamente, ¿no?, estaban intentando financiar aquello, ¿no?, desde los primeros cartapacios con obra para vender y conseguir dinero hasta la
producción de objetos para vender y financiar aquello, ¿no? También se me ocurre cuánto el Gropius, que en 1910 ya está anunciando en sus escritos esos juegos, en 1919, como haríamos hoy, yo creo que eso también es una constante de este siglo, quizás de todo, tiene que montar una operación habilidosa para conciliar unas escuelas de una tradición dedicada al arte, a las bellas artes, con unas escuelas dedicadas a las artes aplicadas, ¿no? Conciliarlas para darlas cabida y buscar una línea común, sacrificando, creo, un inicio más airoso, ¿no? Yo creo que las rupturas del año 23 ya anuncian o empiezan una escuela más de Gropius, de la que ha imaginado él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se ha dicho todo. Claro, sabe a poco, ¿no? Esta hora y media o algo así, y con más conversatorios y con más invitados, pues tendremos mucho más, ¿no? No, agradeceros a todos, ¿no? Gracias a ti. Bueno, como él no ha comentado, bueno, ya podéis ver que la estructura de la exposición tiene una primera parte en la entrada, en la que hay una introducción, en la que está el manifiesto que ha trabajado Juan Calatrava, ¿no? Con un texto también introductorio de Carlos Ambricio. Luego hay una primera parte que tenéis en rojo, que es